Hola y bienvenidos. Hoy vamos a aprender a leer una carta natal de manera sencilla, con simples pasos. Lo que tenemos que entender es que está todo construido. Ya fue construido hace milenios el sistema astrológico. A ver, con esto no quiero decir que no se siga investigando y que no se siga enriqueciendo, pero lo que está perfecto. Vamos a analizar una carta. Bien, en primer lugar, lo que tenemos que entender es qué estudia la astrología. Entonces, la astrología estudia la influencia del sistema solar en la vida terrestre. No hay más. Eso es astrología. Entonces, ¿qué estudia? La influencia de cada astro en particular sobre el planeta Tierra y además la combinación que hacen estos astros, entre sí. ¿Cómo es? Por ejemplo, ante una luna llena, nosotros decimos que hay una oposición entre dos cuerpos celestes, en este caso la luna y el sol. Acá tenemos una oposición. Esto tiene un análisis, una interpretación que depende del intérprete. Pero el intérprete tiene que tener en claro qué es la astrología, qué estudia la astrología, qué representa cada uno de estos astros. Entonces, acá tenemos una oposición. Por ejemplo, entre el Sol y Júpiter hay una conjunción observada desde la Tierra. Por ejemplo, entre el Sol y Marte hay un ángulo de 90 grados, hay una cuadratura. Al igual que con Júpiter. Eso es astrología y no hay más. Es simplemente eso. Lo que viene en los puntos siguientes son las técnicas que se usaron para construir la carta natal. Punto número 2. El zodíaco. Vamos a analizar el zodíaco. ¿Qué es el zodíaco? El zodíaco surge, vamos a poner la fecha de hoy para que se entienda. El zodíaco surge a partir de las lunaciones. ¿Qué entendieron los antiguos? Tengamos en cuenta que esto tiene milenios, como decía, ¿no? Lo empezaron a desarrollar en la antigua Babilonia, los caldeos, que se lo dejaron como herencia a los egipcios a los griegos, que le terminan de dar forma, hasta que termina el Imperio Romano y es como llega a América. En América teníamos la astrología inca, la astrología maya, la astrología azteca, la astrología china, y absolutamente todas estaban en lo cierto. Lo único que cambiaban eran las constelaciones, la manera de anidar las estrellas y el nombre que llevaban los planetas. Pero la influencia no, la influencia es la misma. Dios Catuilla, para los incas, estaba representado por un dios que se relacionaba con la inteligencia, que era el mismo que los romanos llamaban Mercurio, y que los griegos llamaban Hermes, y que los egipcios llamaban Tot. Es lo mismo. Bien, la construcción del zodíaco. Los antiguos se dieron cuenta que nosotros nos trasladamos alrededor del Sol en el lapso de un año, en 365 días. Entonces ahí se completa la circunferencia. Primer punto básico, primera regla, la circunferencia. Para Pitágoras, el todo. En esa circunferencia, la Luna y el Sol se cruzan 12 veces. ¿Sí? Nosotros tenemos acá, en este esquema, en este mapa, lo podemos observar. Bueno, acá tenemos una luna llena, acá abajo se ven las lunaciones. Entonces, partimos de una luna nueva y vemos cómo en el lapso de un año el Sol y la Luna se cruzan 12 veces. Es así que surgen los 12 signos del zodíaco, los 12 meses del año, etc. ¿Y para qué surge el zodíaco? Está de moda desde hace algunas cuantas décadas hablar del signo solar y que el zodíaco. El zodíaco es un reloj, es una manera de medir el cielo en el espacio. Dividieron estos 12 sectores en 30 grados cada uno y le asignaron un planeta a cada sector, a cada parte del cielo, a cada signo. ¿Para qué? Para determinar en qué lugar
funcionaba mejor un astro y en qué lugar funcionaba peor. Ahí surgen las exaltaciones. Por ejemplo, a Mercurio se le asignó Géminis y se le asignó Virgo. A Venus se le asignó Libra y se le asignó Tauro, etc. Con cada uno de estos astros. ¿Por qué? Porque era donde mejor veían que funcionaba. Bien, esa es la construcción del zodíaco. Tercer punto, punto número 3, las casas. Las casas surgen a partir de la rotación terrestre. Nosotros vemos de manera aparente transitar el Sol por cada uno de los puntos específicos. Tenemos el eje de la Tierra, el ecuador, los trópicos y los círculos polares. Nosotros vemos, como decía, de manera aparente transitar el Sol y le lleva 2 horas tocar cada uno de esos puntos. Es decir, que el día de 24 horas dividido 2 da como resultado las 12 divisiones de las casas. Pero no se relaciona con el zodíaco, sino que con la Tierra. No estamos hablando del espacio ya, sino que estamos hablando desde la Tierra. ¿Y qué son las casas? Las casas nos dan la información del ámbito, el ámbito de nuestras vidas, donde influye determinado astro. Es eso, no hay más. Es tan sencillo como eso entender la astrología. ¿Qué podemos aplicar? Como hicieron los antiguos. Bueno, acá vamos a analizar una carta natal con esta información que tenemos. ¿Qué hicieron los antiguos? Digamos, los que mejor la desarrollaron fueron los griegos, con la mitología griega y los dioses del Olimpo, ¿no? Entonces, como decía, está todo hecho. Para hacer esto una interpretación más fácil, lo que podemos hacer es entender la mitología griega. Ya está. Y si no, les recomiendo este magistral libro. Este libro es práctico, es sencillo de entender. Pasanchis. Es un libro que en una semana van a estar entendiendo la astrología de una manera muy sencilla, porque la astrología se diseñó para que con unos pocos cálculos podamos hacer interpretaciones. Entonces, con este libro simple de entender, vamos a poder estar haciendo interpretaciones vamos a poder estar haciendo interpretaciones en pocos días. Entonces, vamos a ponerlo en práctica. Podemos optar por la mitología griega, podemos optar por la combinación de las sustancias que componen la materia. ¿Cuáles son las sustancias que componen la materia? El frío, el calor, la humedad y la sequedad. Con esas 4 sustancias y las combinamos de las distintas maneras posibles, vamos a obtener los elementos que utilizaron los antiguos como metáfora para entender estas influencias. Nótese que hablo de influencias y no hablo ni de energías, ni de magia, ni de una fuerza interestelar. No, hablo de una influencia que la astrología y la ciencia no sabe medir. No hemos descubierto aún la manera en que estos astros influyen. Pero el que no hayamos descubierto la manera no quiere decir que no estemos ante hechos concretos. Y esta es la crítica de la comunidad científica. Pero nosotros nos podemos basar en puntos históricos para demostrar que la astrología es efectiva. Por ejemplo, en la astrología mundial. Nosotros podemos determinar que cada determinado periodo hay conflictos bélicos. Nosotros podemos determinar que cada determinados periodos hay crisis económicas. Nosotros podemos demostrar a través de la astrología y la historia, distintos puntos en que la humanidad se pone de acuerdo
manera inconsciente para tomar determinadas decisiones. Esa es la manera más efectiva que tenemos de demostrar el funcionamiento de la astrología. Ahora bien, para hacer una interpretación fácil, como decía, podemos tomar lo que representa cada elemento y asignárselo a cada planeta, o podemos hacer lo que hicieron los griegos, tomar la mitología griega. Entonces, si vamos a tomar la mitología griega, le vamos asignando a cada uno de estos cuerpos celestes un dios, que es un arquetipo, una manera de construir una idea, una información transportable. Tengamos en cuenta que no existía la imprenta. Hoy es mucho más fácil imprimir un libro, tener una referencia, una base de datos. Igualmente eso no existía. Entonces había que construir algo portable que permitiese llevar la idea de un lugar a otro, de generación en generación. Y ahí es donde surge el arquetipo. ¿Qué es un arquetipo? Supongamos que yo digo, hacemos una lista para recordar, y entonces decimos, bueno, sol, arena, mar, reposera, lona, palita, balde, gaviotas. Bueno, y voy extendiendo la lista. Bueno, ya se me va complicando cada vez más recordar cada uno de estos puntos. Ahora, si yo simplemente digo playa, la palabra playa contiene toda esta información. Eso es un arquetipo. Y eso es lo que supo hacer la astrología con cada uno de estos dioses que inventó. Apolo representa, perdón, ahí no me hallo todavía con la camarita, ahí Apolo representa la influencia del sol. O pongámoslo con algo más conocido, Marte, Ares, Afrodita, Hermes, si quieran. Ares, Marte. Marte influye sobre el planeta Tierra con coraje, el valor, los elementos punzantes, los incendios. Si yo eso lo pongo en el arquetipo de un guerrero, cierra perfecto. Venus o Afrodita, sobre la sensualidad, sobre la estética, sobre la armonía, sobre la diplomacia, la discordia, sobre la fecundidad. Entonces tenemos el arquetipo de Venus o de Afrodita. Y así con cada uno de estos dioses. Es tan simple como eso. Teniendo estas historias presentes, la interpretación se hace mucho más sencilla. Cualquiera puede estudiar astrología, cualquiera puede interpretar astrología. A ver, una vez que con la llegada de los ordenadores, que nos tenemos el cálculo de la carta natal en segundos, lo que queda es interpretar. Obviamente tenemos que conocer la construcción y por eso empecé contando cómo es que se lee una carta natal, los puntos que tenemos que tener en cuenta y tenemos que tener en claro qué son. Pero una vez que entendemos eso, queda la interpretación. Entonces, sin más preámbulo, vamos a analizar esta carta natal. Es de una persona, yo le tapo los datos personales para que quede de incógnito, pero es válido para el análisis, ¿sí?, de la carta natal. Entonces, bueno, por un lado busqué una imagen que intenta representar lo que simboliza el sol y cada uno de estos arquetipos. El sol representa o influye en nuestras vidas como lo que es, la estrella que nos da vida. Somos como chispitas de sol, que entendemos que somos parte del universo. Entonces el sol es el que manifiesta
la alegría de vivir, la voluntad de vivir. Es la búsqueda de lo que nos hace felices. Es el susurro que viene desde adentro. Eso es el sol y no hay más. Entonces es donde nos destacamos, en donde brillamos. Y no hay más. Lo que tenemos que tener en cuenta es en qué casa está y con quiénes se relaciona, con qué otros dioses se relaciona. Cuando digo dioses, me refiero a estos arquetipos. No estoy hablando de algo espiritual. No voy a tocar ningún tema espiritual, porque la astrología no tiene nada de espiritual. Salvo que lo quieran asociar a algo así, pero la astrología en sí no tiene nada espiritual. Los puntos más importantes, entonces, el Sol, la Luna y el ascendente, a menos que haya otro punto a destacar. Por ejemplo, un planeta muy cerca de una casa angular. ¿Cuáles son las casas angulares? 1, 7, 4 y 10. ¿Por qué? Porque el Sol, como decía, manifiesta o influye en nuestra alegría de vivir. La Luna influye sobre nuestras emociones, sobre nuestro instinto. ¿Qué son las emociones? La alegría, el llanto, las ganas de abrazar a alguien, los afectos, ¿verdad? Y el instinto es el instinto, el instinto materno, por ejemplo, ¿no? Y de hecho, la luna representa eso, o el arquetipo de la luna representa eso. Es como la gran madre, la madre de todos los mamíferos. Sentimos acobijados ante la luz de la luna. Y yo decía el instinto, pero el instinto es algo que es inconsciente también. Porque yo tengo hambre, entonces instintivamente como algo. Antiguamente salía a cazar, pero yo hay un instinto que no puedo controlar, por ejemplo, la respiración. No, si no respiro me muevo, es un instinto. O no puedo controlar el instinto del latido de mi corazón. Es un instinto también. Bueno, eso representa la luna. Y el ascendente no es un astro, obviamente, pero en el ascendente vemos nuestra estructura física, nuestra carcasa. Entonces, con el Sol entendemos que somos parte del universo, que somos una chispita más de esa luz que nos da vida. Con la Luna nos damos cuenta que estamos vivos y tenemos que sobrevivir instintivamente. Y con el ascendente nos damos cuenta que estamos dentro de una carcasa que es la vida, que es este cuerpo. Y nos referimos a la persona. Ahora, la astrología, ¿qué estudia? La influencia del sistema solar en la vida terrestre. Pero solamente de las personas, no. De cualquier cosa que tengamos el dato del acontecimiento. No hay nada místico. Es simplemente ese momento. Es un tic-tac. Tengo la fecha de el casamiento en el momento de todo el momento, todo el tiempo suceden acontecimientos. Lo que pasa es que no tenemos registro de todo. ¿De qué tenemos registro? De los acontecimientos más importantes. Esos acontecimientos lo podemos analizar. ¿Funcionan? Bueno, pongámoslo a prueba. Tenemos el acontecimiento de un casamiento. Analicémoslo. Tenemos el acontecimiento de un nacimiento. Analicémoslo. Tenemos el acontecimiento de la firma de un contrato. Analicémoslo. Por ejemplo, una independencia. ¿Por qué no se puede poner a prueba? De hecho, cuando lo ponemos a prueba, nos asombramos. Porque funciona. Vamos a hacer una interpretación. Dijimos que esos 3 puntos son los más importantes y además se puede sumar un planeta que sea angular, es decir, que tome relevancia porque está muy cerca de una cúspide angular, como en este caso está Marte. Marte
está a muy poquitos grados del medio cielo. Entonces Marte es importante en esta carta. El Sol. El Sol está en Libra, no está cómodo. No está cómodo el Sol ahí. Porque el Sol está cómodo en el signo de Leo. Acá el Sol tiene que ser diplomático, el Sol tiene que ser equilibrado, el Sol tiene que hacer puentes. No le gusta eso al Sol. Por eso es que Libra duda, está lleno de dudas. Por eso que Libra es indeciso. Estamos ante un Sol en casa 8. La casa donde vemos pérdidas. Tenemos que entender la construcción. ¿Por qué las pérdidas? La casa 1 dijimos que es la estructura física. Y esto tiene toda una construcción que acá lo pueden entender de manera excelente. La casa 1 representa la estructura física. La casa 2 vemos cómo se manifiesta la capacidad de generar recursos materiales. La casa 3, la capacidad de comunicarnos. Y eso, digamos, tengamos el concepto de todo lo que representa. Entonces acá es la manera de generar riqueza. Entonces es la manera de atesorar. Entonces podemos atesorar valores. No es nada más que juntar dinero. Por ejemplo, acá es cómo atesoramos los alimentos también. Entonces, la manera de comunicar, cómo nos expresamos y en el amplio sentido de la palabra. En la casa 3 vemos el entorno cercano, la familia, los vecinos, los primos, los hermanos. La manera en que aprendimos a comunicarnos, la primera enseñanza, las primeras palabras en el jardín, en el colegio, la primera escritura. Todo eso vemos en la casa 3. Y en la 4 es de dónde venimos. ¿De dónde venimos? ¿Cuál es nuestra historia? Nuestro pilar, nuestras columnas que sostienen nuestra vida. Nuestra columna, perdón, que sostiene nuestra vida. Es nuestro pilar, ¿de dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿Quién es mi familia? ¿Mi hogar? ¿De dónde vengo? Y además, el surco que voy dejando, la herencia, para que otros sigan mi camino. La 5, los placeres, el gozo, el brillo que tenemos en nosotros mismos, todo lo que nos provoca placer, en donde somos creativos y entender por creatividad el crear. Por eso es la casa de los hijos, porque estamos creando, estamos jugando a ser dioses, o Dios, o digamos parte del universo. Estamos creando, y creando significa hacer algo desde la nada. Y ahí vemos qué capacidad tenemos de crear, de ser creativos. Entonces ahí vemos el placer de la vida, la teatralización de la vida. Vemos lo que nos hace felices, lo que nos divierte, la sexualidad, los hijos. En la 6 vemos la manera de organización, la manera en cómo nos organizamos, en cómo somos rutinarios. En la 6 vemos lo que lo que declaramos de manera pública y abierta. En la 6 vemos cómo cuidamos nuestra salud, o que tiene que ver con las enfermedades también. En cómo nos cuidamos en la vida. Y a partir de las 7 empiezan los antagónicos, porque esta construcción, que es un sistema geocéntrico y que no contradice en absoluto al sistema heliocéntrico, no contradice en absoluto el sistema
heliocéntrico, y esto tiene que quedar claro, porque si hubo una confusión habrá sido en la Edad Media, pero la astrología como concepto no contradice de ninguna manera al sistema heliocéntrico, y vamos a ver por qué estoy diciendo esto. Perdón que vuelva un segundo. Lo que hace la astrología es simplemente analizar la influencia de los astros en la vida terrestre, como dijimos hoy. Para la construcción de la carta natal, toma estos datos, se pone como centro, pero para graficarlo, nunca dice que toma el lugar del Sol, en absoluto. La astrología en ningún momento pretende ocupar el lugar del Sol, en ningún momento, y vamos a ver por qué. Voy a mostrarlo de manera geocéntrica. Este mismo gráfico lo voy a mostrar de manera geocéntrica. Los planetas quedan exactamente en el mismo lugar, pero simplemente es como nosotros los vemos transitar a través de la eclíptica, pero en ningún momento cambia de lugar. La Tierra no se pone como centro del universo ni como centro del sistema solar. Esto tiene que quedar clarísimo, clarísimo, porque es una crítica de la comunidad científica con algo de chicana, y lo hace desde la ignorancia, porque en ningún momento la astrología se pone como centro del sistema solar. Eso lo habrá hecho el oscurantismo, eso lo habrá hecho la iglesia, eso lo habrá hecho, digamos, todo el surgimiento que vino después de la caída del Imperio Romano, pero nunca la astrología pretende en ningún momento ser el centro del sistema solar. Esto, bueno, tiene que quedar claro. Bien, volvemos al análisis. Perdón, que me fui un momento de... Entonces estábamos en la construcción de las casas, ¿no? Entonces, les decía, a partir de acá, ¿cierto? A ver, ¿a qué iba? Este es el ascendente, ese es el descendente, el antagónico, el espejo, el otro yo, porque si este soy yo, y acá es donde arrancan los antagónicos, este soy yo, este es el otro yo. ¿Quién es el otro yo? ¿Qué vemos en la sociedad, por ejemplo? La pareja. ¿Quién me empareja? Con el que me encuentro un igual. Entonces ahí vemos otras cosas. El matrimonio, la convivencia con la sociedad, los tratados que hacemos con otras personas, como por ejemplo el contrato, comercio, una relación diplomática con otro país. Es donde vemos al otro, sentido de cooperación con otros. ¿Y aquí iba con esto? Que esta es la línea del horizonte. Y porque, digamos, nosotros dibujamos acá el globo terrestre y es como vemos transitar los planetas alrededor de la eclíptica. Pero de vuelta, no estamos diciendo que es el centro del sistema solar. Bajo ningún punto de vista. Es como desde la Tierra vemos, es como lo hace el servicio meteorológico, digamos, cómo analizamos las influencias de nuestro entorno con el sistema geocéntrico. Es un sistema que usa la navegación marítima, que usa la meteorología. Pasa que a la astrología se la critica porque se la ha demonizado y se la ha puesto en un lugar que le ha crecido un bonete, lámparas mágicas y un montón de cosas que la astrología por sí no tiene. Bien, entonces acá vemos el amanecer, el ocaso, ¿sí? Y el ocaso. Esta parte de acá es la parte diurna, esta parte de acá es la parte nocturna. Por ejemplo, esta persona nació a las 16:40 y el sol estaba muy cerquita del ocaso. 18 horas, 19 horas, ya el ocaso. Para la fecha, ¿no?, de nacimiento, cerca de la primavera, acá en el hemisferio sur. Bien, me voy por las ramas. Me quiero ir por las ramas. A ver, entonces, estábamos con un sol en Libra en casa 8, que representa las pérdidas. Ahí está, ahí retomo. ¿Por qué representa las pérdidas?
porque es el antagónico, es el espejo de la casa 2, que era donde yo tengo los recursos, tengo las ganancias en la casa 2. Entonces, si en la casa 2 tengo las ganancias, el espejo, el antagónico, con las pérdidas. Representa la muerte. Sí, representa la muerte, y hay que decirlo sin ningún miedo, representa la muerte. Pero no es nada más que la muerte, o no, a ver, no estamos condenando a las personas, que eso no quiere decir bajo ningún punto de vista que los que tienen el Sol, un planeta en casa 8, se van a morir, todos nos vamos a morir. No es así. Y además es una de las casas más difíciles de interpretar. Pero sí es el lugar donde vemos ese mundo de las pérdidas, el mundo de la ausencia de luz. De la ausencia de luz. Tanto la 2, como la 6, como la 8, como la 12, son casas que la astrología llama desgraciadas. ¿Por qué? Porque hay ausencia de luz. Porque no hay ángulos que aspecten desde el ascendente. Si yo tomo el ascendente, no hay ángulos que aspecten a estas casas, teniendo la construcción caldea. Los caldeos no tenían en cuenta el ángulo de 30 grados, que es el que va desde el ascendente a la casa 2 y desde el ascendente a la casa 12, porque era un ángulo muy pequeño, era un ángulo de 30 grados que corresponde a Mercurio y que no es más que una comunicación. Tenga esta idea. Cuando uno saluda en la cola de banco. Buen día, buenas tardes, hasta luego. Nada más. Eso. Un sextil que representa a Venus ya es otra cosa. Un sextil es un trabajo en equipo. Un sextil representa un trabajo de oficina, un trabajo donde hay un equipo. Ya es otra cosa, porque ya no es un saludo, simplemente un saludo. Hay armonía entre las personas, ya hay un pacto entre las personas de trabajo, ya hay un entendimiento. Y otro punto que no tenían en cuenta, otro aspecto, es de 150 grados, que es el quincuncio. ¿Por qué no tenían en cuenta los caldeos el quincuncio? Acá, de manera magistral explicado. Porque es un ángulo de 150 grados y no cierra la circunferencia. No puede cerrar la circunferencia. 150 y 150, 300 no la cierra. Y 150, 450, se pasa de la circunferencia. Entonces los caldeos dijeron, no cierra la circunferencia. Por eso es tan importante la circunferencia en astrología. Que hoy se use, que tenga algún significado, está bien, probable. Pero la manera en que se construyó la astrología no tuvo en cuenta función. Por este motivo. No es que no lo hayan pensado, lo pensaron y lo pensaron muy bien y dijeron, no cierra. No cierra. Después aparecieron un montón de aspectos, el quintil, el biquintil, el sesquicuadraturas, bueno, montones de aspectos que son mínimos, no son aspectos mayores. Bueno, en fin, por eso es que son las casas desgraciadas, porque a ver, ¿con qué compara la astrología todo? Con el Sol. ¿Y qué es el Sol? El que da vida. Entonces todo lo compara con ¿qué punto de comparación tiene la astrología con todo? La vida. La vida. Entonces, donde hay luz, hay vida. Donde no hay luz, no hay vida. La casa 6 y la casa 8 son las más desgraciadas de alguna manera por este aspecto de 150 grados. Acá no tanto porque hay un aspecto mínimo, pero hay un aspecto de comunicación. Acá no. Entonces, la casa de la enfermedad, la casa de la muerte como concepto de ausencia de luz. ¿Sí? Entonces, la gente que tiene planetas en casa 8 está ligado a esto, a quizá tener la ausencia de luz. No haber podido hacer una carrera que hubiera gustado, no haber podido comunicarse como les hubiera gustado,
Ahora, cuando está el sol, cambia un poco, porque el sol, como fuente de vida, imagínense la luz de un foco, la luz de un velador en la oscuridad total, viene a poner luz, viene a poner luz a un lugar que no tiene luz. Entonces es importante, ¿verdad? La gente con el sol en 8 tiene la persecución de la felicidad, es a investigar este tipo de cosas. Por eso se relaciona con la investigación, se relaciona con la búsqueda de misterios, se relaciona con la búsqueda de resolver enigmas. La gente que tiene el sol en 8 tiene esa búsqueda. Con dificultades, como representa el sol en 8, que no hay ninguna duda que eso es, como lo tiene sol en la casa 6, es una búsqueda al servicio, que es una búsqueda a modificar la salud, al bienestar que representa la salud. O como la tiene en casa 12, que es una persona, son personas que se dedican a la caridad y a cuidar enfermos y a dedicar la vida a otros que lo requieren. En fin, digamos, es una casa complicada, la casa 8. Y el ascendente, que representa, manifiesta la estructura física. Entonces, ¿cómo analizamos un ascendente? En este caso no hay planetas presentes. No hay planetas presentes en casa 1. ¿Qué vamos a buscar? El regente del ascendente. Bueno, ¿dónde está el regente del ascendente? Primer lugar, primer regente, Júpiter. No nos olvidemos de los regentes naturales. Júpiter. ¿Dónde está Júpiter? Casa 9. Y haciéndole un trígono al ascendente. Entonces no es poca cosa. Júpiter, ¿quién es Júpiter? Zeus. ¿Quién es Zeus? El dios del Olimpo. Entonces, si tenemos la historia, digamos, entendemos la mitología, es más fácil interpretar. ¿Con qué está relacionado? Con la benevolencia, con el sentido de justicia, con el sentido de la ética. ¿Dónde está? En la casa 9. ¿Qué es la casa 9? Es el antagónico de la 3. Es el espejo de la 3. En la 3 yo aprendí a comunicarme. En la 9 hago las preguntas pertinentes. Por eso está relacionado con la filosofía. Porque está relacionado con el límite del pensamiento. A ver, ¿qué hay más allá del pensamiento? ¿Qué hay más allá de lo que podemos desmenuzar? ¿Qué hay más allá de la metáfora? ¿Qué hay más allá de la vida? ¿Qué hay más allá de la muerte? Entonces, esta persona tiene esa búsqueda. ¿Cuál es el segundo regente? Neptuno. Vamos a ir poniendo los dioses, los arquetipos, ¿no? Que representan estas influencias. ¿Quién es Poseidón? Dios de los océanos. ¿Qué es el océano? Algo desconocido. Y es inmenso. Entonces, ¿con qué está relacionado Neptuno? Con la inmensidad, con lo desconocido, con la percepción, con lo que no tiene forma. Está en casa 10. Es de gran importancia en la vida de esta persona. ¿Por qué? Porque está en donde los ojos, donde la sociedad pone los ojos. ¿Por qué? Porque la casa 10 es lo que nosotros podemos lograr con nuestros propios recursos. Yo, mi estructura física, la 1, con lo que vengo, mi historia, mi familia, mi pilar, columna, que es la casa 4. ¿Con quiénes me relaciono? ¿Cómo trato con la sociedad? ¿Cómo veo a los demás? 7. ¿Cómo llego
a hacer algo con eso. Mi honor, la cima, qué logro con mis propios métodos, con mis propios recursos. Eso. ¿Qué hay ahí? Confusión. Nosotros acá, otra cosa a tener en cuenta, y esto depende del intérprete también. Porque acá nosotros decimos, la luna, está bien, la luna de las emociones en cáncer, qué bien, la luna en cáncer. Una luna fuerte. Sí, pero esa luna está afligida. ¿Por qué? Porque está recibiendo una oposición de Neptuno, su octava superior, su mejor amigo. La luna tiene que ver con las emociones y Neptuno con la percepción. Con el mundo de los sueños, con el mundo de la idealización, de lo que no tiene forma. Y hay un conflicto, están enfrentados estos dos astros tan importantes, que se relacionan tanto. Hay una contradicción. ¿Con qué otro hay un conflicto? Con Mercurio. Inteligencia, el pensamiento. Y es un pensamiento vibrado porque está en Libra. Es un pensamiento que no le gusta el conflicto, no le gusta la discusión, que no le gusta el tono elevado. Entonces, impacta directamente en las emociones. Acá entonces nosotros podemos decir, pero tiene Marte en el cielo. Persona luchadora, una persona que se abre caminos con Marte. Claro, pero tiene a la Luna muy afligida, las emociones no las puede controlar. Entonces este Marte ya no esté haciendo ese trabajo, sino que más bien está haciendo papel de peleón, de peleador, de discutidor porque sí. No de discutidor porque ese sería Mercurio, sino de reaccionario. En Sagitario. Bueno, está bien, Marte en Sagitario. Marte competitivo. Pero competitivo contra los que afectan contra sus emociones. Y bueno, como decía, el regente del ascendente en 10 hace que se destaque esa confusión, ¿no? Para colmo, los únicos aspectos positivos que tiene la Luna son de dos planetas. Es como si dijéramos el tren fantasma. Está Frankenstein y Drácula haciéndole señas. Está todo bien a las emociones, ¿verdad? Porque los aliados, Mercurio, Neptuno, ahora veo que también no, Venus no. Bueno, Mercurio y Neptuno están en conflicto. Por un lado tenemos, ¿qué es una cuadratura? Una cuadratura es una competencia. Una cuadratura es algo a resolver. Imagínense un ring de box cuadrilátero donde hay una disputa. Eso es una cuadratura. Es algo a resolver, una competencia. ¿Cómo se desarrolla esto? ¿Cómo desarrollaron? La idea de la cuadratura son las estaciones del año, los signos cardinales. Cada estación de año compite con la siguiente. La primavera compite cabeza a cabeza con el verano de manera perpetua. El verano compite con el otoño de manera perpetua. El otoño con el invierno. Una competencia perpetua. Los antagónicos son dos fuerzas que se repelen y se atraen a la vez. Invierno, verano, otoño, primavera. Esto es una oposición. Ahora, la cuadratura es una competencia, pero la podemos resolver si somos pensantes, si ponemos de acuerdo, si nos organizamos. Una cuadratura puede terminar siendo esto. Porque son obstáculos a resolver. Los obstáculos a resolver los podemos resolver a puñetazo o los podemos resolver en un tablero, tomando ciertas estrategias, siendo inteligentes.
Lo que les decía, la idea del sextil es esto: diálogo, comunicación, es armonía, un espacio de trabajo en armonía. La conjunción es un conjunto de cosas que termina siendo una receta, un ejemplo. Una fusión. Yo pruebo ese pastel, no puedo determinar, me puedo imaginar que es dulce, entonces debe tener azúcar, pero no puedo decir los ingredientes que tiene. Eso es una conjunción de cuerpos celestes. ¿Cuál es la naturaleza de ese cuerpo celeste y qué puede resultar de esa combinación? ¿Y qué es un trígono? Un tobogán, algo que se da de manera fácil. No requiere trabajo. Bueno, en fin, la estoy extendiendo. Digamos, mi propósito era mostrar que con simples pasos, 3, entender qué estudia la astrología, que es la influencia de los astros, con los aspectos que tiene cada uno, los ángulos, el zodíaco y las casas. Más. Lo demás es interpretación. La interpretación se requiere, digamos, la práctica requiere un cierto conocimiento o de los elementos o de la mitología griega o de la mitología egipcia o de la mitología caldea o de la mitología romana o de la mitología de las Américas. Pero ese mito es el contenedor, es el arquetipo de cada uno de estos principios. Y no hay más. Es tan simple como eso. Bueno, espero que haya sido útil. Voy a publicar porque seguramente alguno que está iniciando en esto, y les recomiendo este libro porque es excelente. No sé, acá en Argentina lo publicó Editorial Kier, pero el ISBN, acá está el ISBN, después lo dejaré en la descripción, ahí abajo. Bueno, sin más, hasta luego.